Bien, ahora sí, bueno, pues vamos a revisar antes de ver los dos subtemas. Quisiera recuperar un poco la idea de lo que es la investigación aplicada a la ingeniería eh, para que quede claro la visión y el enfoque de lo que es este concepto y para que lo podamos aplicar a lo largo de la cursada. Bueno, para empezar, ¿qué entendemos por lo que es ciencia? Ciencia, el objetivo de la ciencia es avanzar en el mundo del conocimiento, es entender lo que nos rodea, entender el porqué de las cosas que nos rodean, por qué ocurren, qué las causa y irlas comprendiendo, ¿no? Ese es el principal objetivo, ese es el único objetivo, de hecho, de la ciencia, avanzar el conocimiento del mundo. Y de hecho le llamamos el conocimiento científico. Es todo aquel conocimiento que se generó aplicando este método que es de los más antiguos, que es el método científico. Y el método científico no es otra cosa sino un sistema, ¿verdad? Que tiene ciertas características. Y eso es lo que lo hace valioso. El primero es que es riguroso. Tenemos que observar ciertas reglas y aplicarlas. No podemos saltarnos esos pasos. Debe ser muy riguroso. El otro es que es objetivo. ¿Qué quiere decir? Que no incluimos nuestras emociones, nuestros sentimientos, si está bonito, si está feo. Eso es subjetivo. La ciencia es objetiva. Trata de aislar en lo posible, porque la verdad es muy complicado, porque a fin de cuentas es un humano el que está en ese proceso de generación del conocimiento, pero bueno, trata de ser objetivo. Y para poder lograrlo, pues siempre tratamos como científicos de observar de afuera el proceso. De hecho, se van a dar cuenta que en todos los artículos que lean, hablan en tercera persona, como si alguien estuviera hablando de fuera, aunque el autor es el dueño de ese proceso y de ese conocimiento que se está publicando, él lo habla desde afuera, como si fuera un externo, un observador. Y de hecho, esa es la característica también del método científico. El proceso del método científico también es progresivo. Es decir, esto conforme vamos avanzando en el descubrimiento, pues esto va creciendo y vamos avanzando, vamos generando nuevas bases sobre las que se cimientan otros conceptos, otras teorías, y eso hace que la ciencia pueda ir creciendo y progresando en el tiempo. El otro elemento es que es racional. Usamos la lógica, no usamos las emociones, los sentimientos. Eh, Otra característica es que podamos verificarlo. Es decir, que el día de mañana, por ejemplo, en el caso de su proyecto, todo tiene que tener evidencias, un repositorio en el que yo el día de mañana pueda ingresar ese repositorio a esas evidencias y pueda verificar que existen, que se generaron. Y esto pasa también en el mundo, en la generación del conocimiento. Debemos de poder acceder a verificar que realmente se realizó ese experimento, se diseñó o se probó. La otra característica es que podemos, si el día de hoy, que ya pasó, ¿no? Yo todavía me tocó que hablábamos del átomo como el elemento más pequeño de la materia y realmente, pues ya no, con la mecánica cuántica descubrimos que no es así. Hay elementos todavía más pequeños. Entonces, quiere decir que yo puedo el día de mañana refutar o decir que es falso algo que el día de hoy habíamos dicho que era verdadero. Entonces, de hecho, en el video que hice, por ahí quizá ya lo observaron, del ensayo académico,
hablamos de esa característica de la ciencia. La ciencia solamente no es la verdad absoluta, es la verdad de alguien, ¿sí? Si vemos un espejo en pedacitos, cada quien tiene un pedacito de ese espejo. Y no estamos viendo el espejo completo, estamos viendo pedacitos de ese espejo. Entonces, el método científico tiene esa característica. ¿Qué otra característica? Podemos volver a repetir los mismos resultados. Si alguien dice que hizo un experimento con ciertos valores, con ciertos elementos, lo podemos volver a repetir, ¿ok? O reproducir. Estos son los 7 elementos, 7 características que hacen al método científico que pueda y que ha sido el método por excelencia que nos permite organizar todo el conocimiento del mundo y a partir de él generar más conocimiento. ¿Cuál es el proceso? Lo que vimos anteriormente eran las características de este método, ¿sí? Del método científico. Pero el proceso es muy simple, ¿no? Quizá desde niños lo hemos realizado, no con la misma rigurosidad, que quizás es lo que nos falta, pero quizás siempre nos hacemos preguntas, ¿no? Nos cuestionamos, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué esto es de color azul? ¿Por qué cuando mezclo A con B resulta, se genera un gas? En fin, tenemos preguntas. Entonces lo que hacemos es buscar información, hacernos de recursos que nos permitan ver primero si alguien más ya ha trabajado en eso, ha tratado de explicar ese fenómeno o ese problema. Por eso hacemos esa búsqueda de información, porque si no, entonces cada día estaremos todos generando, reinventando la rueda. Por eso existen desde siglos repositorios en los que este conocimiento se va almacenando. Y esos repositorios son las bibliotecas, ¿sí? Conforme fue avanzando el tiempo y la tecnología, bueno, ahorita ya tenemos acceso a cantidad de información y está en repositorios digitales. Una vez que ya identificamos qué es lo que se ha trabajado al respecto del problema que queremos resolver, pues entonces nos formulamos una hipótesis, es decir, una creencia de que quizá esa es la explicación al fenómeno o la solución a ese problema que estamos detectando. Pero para comprobar o refutar esa hipótesis necesitamos hacer experimentos. Y los experimentos pueden ser variados, dependiendo del área, de la disciplina. El método científico inició con áreas como la física, la química, ¿no? Son las disciplinas más viejas en el mundo. Entonces, por eso el método científico siempre lo asociamos con un laboratorio. Pero la realidad es que hay derivaciones o aplicaciones específicas del método científico, por ejemplo, a la educación, donde el laboratorio no es donde metemos allá a los niños o a los estudiantes a un horno para ver qué les pasa. No hacemos eso. Aplicamos encuestas, test, que nos permiten medir, y esos precisamente son los experimentos. Hay cámaras de Gesell, les llaman, por ejemplo, en las que a través de un vídeo, como en las películas donde encuestan o preguntan a los que detienen, ¿no? Hay un vidrio que es de doble fondo, es decir, de un lado la persona ve un espejo y del otro realmente es un vidrio transparente. Ese es un tipo de experimento para ver el comportamiento humano. Todo eso lo tenemos que documentar, todo. Y hay estrategias para cada una de esas técnicas de recuperar información para documentarlas. En su caso, en esta materia de investigación aplicada, eso está dicho en cómo vamos a armar el proyecto integrador. El proyecto integrador es eso, es progresivo. Conforme vamos avanzando, vamos descubriendo más y más elementos. Y todo lo vamos documentando, porque la idea es que al final ese documento que están armando es el protocolo y luego la aplicación de ese protocolo y se rellenan con los resultados. Y generan entonces datos con los que van a poder analizarlos y generar conclusiones. Y esas conclusiones son las que vamos a compartir con el mundo. Ustedes van a dar un artículo de difusión científica, pudieran llegar a un artículo de divulgación científica
un cartel, una conferencia, y con eso entonces decimos que cerramos el ciclo de el método científico, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia con el ingeniero? Bueno, el ingeniero, la ingeniería, nace como, y pues yo creo, nace en paralelo con la ciencia, pero nace y quizás hasta más vieja que la ciencia. ¿Por qué? Porque el ingeniero prácticamente lo que él hace es, a partir de técnicas o de herramientas que ya existen o que él observa en la naturaleza, él entonces construye nuevos elementos para resolver un problema de la sociedad, para beneficiarla, para apoyarse del medio ambiente y tener un beneficio. Esos somos los ingenieros. El ingeniero utiliza la técnica y entonces genera tecnología para poder resolver problemas sociales. Entonces, por naturaleza, ¿sí? Y la mayoría creo que nacemos cuando decidimos estudiar una ingeniería, fue precisamente porque de jóvenes o de niños nos encantaba la parte de mecánicas, es decir, tocar, ensamblar, desarrollar. Eh, también lo mismo sucede con la parte de software. A fin de cuentas es una visión abstracta de que queremos desarrollar o aplicar algo en beneficio de la humanidad. Entonces, nosotros podemos describir en 3 etapas ese proceso del ingeniero, que es identificar que hay una necesidad real en la comunidad, o sea, no es que tú creas, sino es que realmente hay evidencia de eso y para eso ustedes van a hacer entrevistas, claro que con la acotación del tema de la pandemia, ¿ok? Tal vez a través de teléfono, de WhatsApp o cualquier otro mecanismo que ustedes definan que nos permita tener la evidencia que el día de mañana se presenten conmigo, por ejemplo, que en este caso soy como el elemento, el observador que les va a cuestionar sobre esa evidencia. Ok, tú me dices que las personas tienen este problema. ¿Qué evidencia tienes? Y no puede ser que me digas, es que creo, es que escuché, es que pienso. No. Hay el 80% de mis entrevistados o de la encuesta, podemos concluir que hay este problema. Ojo, es muy diferente una encuesta a una entrevista. Nosotros estamos buscando entrevistas. La encuesta, y ya por ahí lo van a revisar en la actividad 2, tiende a decirnos pues mentiras, ¿verdad? La entrevista sí nos permite rescatar lo que realmente la persona quiere. Entonces, por eso es que buscamos la entrevista. Y esa es la primera etapa. De hecho, la primera etapa de todo el curso es esta. Validen que hay un problema y que de esa solución que ustedes planean, la gente lo quiere. ¿Ok? Después vamos a armar el prototipo. De hecho, nos vamos a quedar en prototipo también por el tema de la pandemia. Es decir, no vamos a ir a laboratorios, no vamos a utilizar los laboratorios, desafortunadamente, pero sí armar un prototipo. ¿Y qué es un prototipo? Bueno, no necesariamente ya es el artefacto con el cual yo puedo interactuar y mostrarlo al público, pero sí debe de ser algo con cajas, con palitos, con un modelo en computadora, una simulación, una interfaz que simule, eh, eh, para que ustedes puedan validar ese prototipo, ¿sí? Es decir, ya ponerlo en marcha y al menos que las personas puedan entender qué es lo que le están ofreciendo para que puedan validar que ese prototipo sirve y bueno, que podamos tener pues al menos mediciones, ¿verdad? De lo que estamos proponiendo. Entonces, la idea es que sí busquen la manera de que tengamos un prototipo con el que puedan jugar y experimentar. Eso es un juego. Entonces jueguen a ser científicos ingenieros. Esa es la diferencia de esta materia. Esta materia te invita a que tengas una opción de vida más, que siendo ingeniero tengas desarrollado esta capacidad de científico y que no significa que vas a estar en un laboratorio, insisto, sino que tienes la capacidad de cuestionar y entonces proponer, pero de manera bien documentada
y con argumentos y lógica que puedas defender con tu jefe, ¿no? En tu empresa, en donde sea, tu familia, en tu comunidad. Y por último, la última etapa de la cursada tiene que ver con la comunicación. Vamos a avisarle al mundo, a decirles, oigan, hicimos esto, ¿qué les parece? Y vamos a esperar su retroalimentación. Puede ser que nos pregunten, nos cuestionen, y eso va a permitir que nuestro producto sea mucho mejor, ¿no? Entonces, esos serán como en general las tres grandes etapas del desarrollo tecnológico, que lo podemos resumir en este proceso un poco más bonito, que es, decíamos, identificar la problemática, defines la idea o la visión que tú tienes sobre la resolución de ese problema utilizando tus recursos humanos y técnicos, planificas, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el primer paso? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que armar? Y entonces lo construyes, verificas, ¿sí? Que es con este prototipo, ¿no? En nuestro caso, normalmente hacemos prototipos, pero vamos a usar ahora prototipos. Y tratamos de hacer experimentos en lo posible, con lo que tengan. Y por último, documentar. Documentar, uno de sus artefactos o productos que van a generar es su protocolo y la ejecución de su protocolo. Otro artefacto es su cartel, su video de conferencia, su artículo de difusión científica. Esos son los productos que vamos a generar y el prototipo, ¿verdad? Como productos de este desarrollo tecnológico. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es, pues literal, meter en cintura al ingeniero. Le vamos a decir, ok, ¿vas a seguir haciendo esto? Porque normalmente como ingenieros nos encanta meternos ya al laboratorio y ponernos a armar y construir, ¿no? Y eso nos fascina. A mí me encanta meterme en la computadora y ponerme a diseñar algoritmos, construir software. Pero para hacerlo vamos a tener que seguir estas características y significa ser rigurosos. Va a aparecer en momentos que van a cuestionarse, bueno, pero ¿para qué necesitamos este documento? ¿Para qué necesitamos agregar esto? Ciertamente, como el proyecto va a ser pequeño, quizá van a ver que hay más elementos de documentación que lo que va a ser el proyecto. Pero esto es debido a que tenemos poco tiempo y los recursos que tenemos no son los suficientes. Pero sí queremos que vivan la experiencia para que se lleven el cómo, los conceptos, el paso a paso y desarrollen esta habilidad para su vida, ¿no? Para toda su vida. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Les decía, pues vamos a sistematizar. ¿Cómo? Usando un protocolo, documentando, vamos a usar las bitácoras, los repositorios compartidos, vamos a generar evidencias e importantísimo, redacción objetiva, estructura lógica y clara, que desafortunadamente es lo que menos tenemos los ingenieros. Somos geniales en matemáticas, geniales en estructurar, más la escritura es la que nos falla. Entonces, vamos a tener que trabajar en desarrollar, mejorar esa habilidad, porque entonces nos vamos a quedar en un modo técnico, ¿no? Sí armamos, sí resolvemos, pero no sabemos salir al mundo para compartir, vender y entonces impactar a nivel mundial, que es lo que esperaríamos que lográramos, inclusive con esta materia.